universo. Es fascinante, pero lo mejor de todo es que tú puedes hacerlo. Sí, es una manualidad muy sencilla y además puede serte muy útil como proyecto para el colegio o simplemente para decorar tu habitación. Para hacerlo necesitas base de Porespam, 9 bolas de Porespam de distinto tamaño, pintura acrílica, palos de brocheta, brocha, pincel o esponja y pistola de silicona. Primero, introduce cada palo de brocheta en cada una de las bolas de Porespam. Serán el Sol y sus planetas. Además, te facilitará la tarea de pintar cada una de las bolas. Empieza por la que quieras. Cada planeta tendrá un color. Yo he empezado por pintar de amarillo el Sol. Ya sabes que tiene que ser la bola de Porespam más grande. Pinta sin miedo y cuando termines, pincha tu Sol en el centro de la base de Porespam para que se seque bien. Es un truco que luego puedes usar con el resto de planetas, así no se estropeará la pintura. También puedes retocar tu Sol con manchas naranjas, quedará mucho mejor, pero asegúrate de que la pintura amarilla se secó. Para pintar la Tierra, primero pinta una bola de Porespam de azul. Cuando se seque la pintura, añades algunas siluetas de continentes en verde. Puedes pintarlo con una pequeña esponja o con un pincel. ¡Mira qué bonito queda nuestro planeta! Es el más bonito de todos, ¿a que sí? Y el resto de planetas puedes colorearlos como tú quieras. Te faltan Mercurio, Venus, Marte, ¡qué rojo!, Júpiter, que es el más grande, Saturno con sus anillos, que puedes hacerlos con goma eva, Urano y Neptuno. Ahora nos falta el universo. Pinta tu base de Porespam con pintura negra y añade purpurina azul. Cuando esté bien seco, pincha todos los planetas alrededor del Sol siguiendo este orden: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Y cuando los tengas todos, pega el Sol con silicona en tu base de Porespam. ¡Listo! El universo en tus manos. Hoy vamos a aprender los planetas. Empecemos por el primero. Mercurio es el planeta que está más cerca del Sol, pero no es el más cálido. También es el más pequeño y el que más rápido se mueve. ¿Sabías que Venus gira al contrario que el resto de planetas? Otro detalle, es el más cálido de todos. Allí hace mucho calor. La Tierra, el lugar donde vivimos nosotros. Si viajas al espacio, la reconocerás por su color azul. Y es que el 70% de su superficie es agua. Es el único planeta que tiene una luna. Marte se le conoce como el planeta rojo. Es desértico y frío. Varias misiones espaciales han viajado hasta él y se piensa que en él podía haber existido vida. Júpiter. De los planetas que forman el sistema solar, Júpiter es el más grande. Es parecido a una estrella y lo reconocerás porque está cubierto de rayas. Saturno no es el único planeta que tiene anillos, pero definitivamente tiene los más bellos. Si quieres localizarlo, ya te hemos dado una buena pista. Urano. Como Venus, Urano rota en dirección opuesta a la mayoría de los otros planetas. Y a diferencia de cualquier otro planeta, Urano rota de lado. Neptuno es oscuro, frío y muy ventoso. Como curiosidad, te contaremos que es el último de los planetas de nuestro sistema solar y que allí los días duran 16 horas y no 24 como los nuestros. Plutón. Se le conocía como el planeta enano, pero hace unos años los expertos decidieron expulsarlo. ¡Pobre Plutón! Se dice que forma parte de los planetas pequeños, junto a Ceres, Makemake y Eris.
Y ahora toca el momento de jugar. ¿Sabrías colocar los planetas según están más cerca o más lejos del Sol? Vamos a probarlo. Empezamos. Pista. Es el más pequeño de todos. Pista. Su nombre empieza por la letra V. Pista. Es tu hogar. Pista. Hay muchas películas inspiradas en este planeta. Pista. Se parece a una cebra. Pista. Se conoce como el planeta de los anillos. Pista. Empieza por la letra U. Pista. Los días allí son más cortos que los de la Tierra. ¡Ay! ¿Te imaginas poder sostener en tu mano un arco iris? O la luna, o no, ¿qué digo la luna? El universo entero. ¿Que deje de soñar? Pues me niego a renunciar a mis sueños. Es más, voy a conseguir meter el universo en un bote. ¿Qué cómo? Pues mira, con todo esto. Una botella o un bote. Si es más pequeño, mejor. Colorante alimentario o témpera. De color azul claro, azul fuerte y rojo. Algodón. Brillantina o diamantina. Estrellas. ¡Lluvia de estrellas! Oh. Y una cucharilla o un palillo para remover. ¿Qué? ¿Ya tienes todo preparado? Pues verás qué sencillo de hacer. Coges el frasco de cristal y ahora metemos un poquito de agua. ¿Cuánto? Más o menos un tercio. Verás. Ahora tienes que echar una gota de colorante o témpera. En este caso he escogido el azul, yo creo que es el mejor, ¿no? Para hacer el universo. Ahora hay que remover muy bien, con una cucharilla o con un palillo. Es el turno de la purpurina. Vamos allá, un poquito de amarillo. Y voy a echar unas estrellitas, que sería del universo sin estrellas, ¿verdad? Estrellita, estrellita mágica. ¿Adivinas qué hay que incorporar ahora? El algodón. Metemos algodón para que se empape bien. Y si quieres te ayudas con la cucharilla o el palillo. Ya tenemos la primera parte de nuestro universo, pero no queremos que se quede así, ¿verdad? Lo que hay que hacer es distintas capas, una capa encima de la otra. Repetimos todo el proceso una y otra vez. Voy a cambiar de tonalidad y en esta tercera capa voy a echar un poquito de azul, pero más oscuro. Y en esta última capa voy a echar un poquito de témpera roja. Bueno, pues ya solo queda tapar nuestro universo, que no se nos vaya ninguna estrellita. Y ¡tachán! ¡Ay! El universo en mis manos. ¿Ves? Todo lo que te plantees se puede hacer realidad. Basta un poco de imaginación y una pizca de maña. ¡Ey! ¿Por qué no haces este experimento con tus hijos? Sí, plantéales el reto. ¿Serías capaz de sostener el universo en tus manos? Y luego ya os ponéis a hacer el experimento. Verás cómo les gustas. Tú hazlo y luego me cuentas qué tal. Cómo os quedó, si les gustó,
¿Cómo? Pues ya sabes, dejándome un comentario a través de este canal o a través de la página de Guía Infantil. También estamos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y recuerda que nos vemos aquí muy pronto. ¡Hasta la próxima! Hola amigos de Guía Infantil. ¿Le gustan a vuestros hijos los planetas? ¿Tenéis un paraguas viejo en casa? Pues podéis hacer esta bonita y sencilla manualidad de planetas con papel maché y un paraguas viejo. ¿Queréis saber cómo se hace? Descubrir nuestro paso a paso. Necesitaremos un vaso con un poquito de agua, papel de periódico o revista, cola blanca, un pincel, témperas de colores, hilo, globos de diferentes colores y un paraguas viejo. En primer lugar, inflamos el globo del tamaño que más os guste. Una vez lo tenemos atado, cogemos el vasito con agua y le echamos un poco de cola blanca. Una vez hemos mezclado la pasta que se forma, la movemos hasta que quede homogénea. Lo siguiente que haremos será recortar trocitos de papel para pegarlos en el globo. Cogemos y untamos la cola blanca sobre el globo y vamos pegando trocito a trocito hasta forrar el globo. Tendremos que poner al menos 2 o 3 capas para que coja forma. Una vez hemos forrado el globo, lo dejamos secar varias horas. Cuando esté seco, cogemos témperas de colores y lo pintamos como más nos guste. Haremos esto mismo con los diferentes planetas del sistema solar. Una vez los tenemos todos, cogemos hilo y lo atamos en uno de los extremos para poder colgar nuestros planetas. Cuando tengáis todos los planetas con el hilo, cogemos el paraguas viejo y una vez le hayáis quitado la tela, vamos anudando cada planeta en una varilla. ¿Habéis visto qué original queda? ¿Por qué no se caen las estrellas? ¿Cuándo se apagará el sol? Estas son algunas de las preguntas más comunes de los niños sobre el universo. Pero, ¿sabrías responderlas? No te preocupes, que te ayudamos. ¿Por qué no se caen las estrellas? Quédate con esta palabra, gravedad. Las estrellas no se caen gracias a las fuerzas de gravedad que también hacen que no se caigan los planetas o que no choquen unos con otros. Por ejemplo, los planetas se mantienen en orden gracias a la gravedad que ejerce el Sol, y la gravedad es una fuerza de atracción muy grande. Podemos decir que la fuerza de gravedad permite que los cuerpos floten en el espacio. ¿Qué es una estrella fugaz? Vale, va a sorprenderte, pero las estrellas fugaces en realidad no son estrellas. Son pequeños meteoritos o meteoros, ya sabes, trozos de roca o piedras de diferentes tamaños. La mayoría de ellos proceden de restos de colisiones entre asteroides. Al entrar en nuestra atmósfera, porque claro, la fuerza de gravedad las atrae, se tornan incandescentes como si se quemaran y por eso brillan. Y ya sabes, si ves alguna, pide un deseo. ¿Por qué brilla tanto el Sol? El Sol es como una bola de fuego. Está compuesto, atención, por hidrógeno de helio. Vale, te sonará raro, pero has de saber que es un elemento que produce mucho, pero que mucho calor y que sufre reacciones nucleares constantes. Imagina cuánto calor puede generar. ¿Cuándo se apagará el Sol? El Sol ya sabes que es una estrella y que tiene muchos años. Se cree que ya ha celebrado más de 4.500 millones de cumpleaños. ¿Cuántos? Pues aún le quedan otros 4.500 millones de años más. Lo que pasa es que la Tierra morirá antes, dentro de aproximadamente 1.000 millones de años, porque la luz del Sol será tan potente que el agua se evaporará. ¿Qué hay en un agujero negro? Los agujeros negros son parte del misterio sin descifrar del universo. ¿Sabes por qué es negro?
porque tiene tanta fuerza de atracción que ni siquiera la luz puede escapar a ellos. Por eso no podemos saber qué hay dentro. Nadie puede acercarse a ellos sin acabar tragados. Sí se sabe qué los genera. ¿Quieres saberlo? Una estrella muy grande y muy potente que al morir explota generando tanta fuerza de gravedad que termina creando un agujero negro. Sé lo que piensas y no, el Sol no se transformará en agujero negro porque es demasiado pequeño. ¿Dónde está el final del universo? Si alguna vez logras la respuesta, te ganarás el Premio Nobel de Astrofísica. ¿Sabes por qué? Porque el universo se sigue expandiendo y no somos capaces de medirlo. De momento es algo que se nos escapa. ¿Conseguirás hallar la respuesta tú? ¿Puede haber más planetas como la Tierra? ¿Existirán extraterrestres? Vaya, al fin damos con la eterna pregunta. ¿Te haría ilusión encontrar vida en otros planetas? Pues parece bastante probable que la haya, aunque seguramente nunca lleguemos a saludar a los extraterrestres. El universo es tan grande que solo por probabilidad los científicos confían en que exista algún planeta como el nuestro y que albergue algún tipo de vida. Pero esos planetas están tan lejos que no podríamos llegar a ellos, aunque en el futuro, quién sabe. Luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante. ¿Cuál es tu luna favorita? ¿La luna llena? Mi luna favorita es esta, la sonrisa de gato. ¿Sabes por qué la llamo así? Porque parece que la noche te sonríe. Oye, pero ¿por qué cambian las fases lunares? ¿Y por qué siempre estamos viendo la misma cara de la luna? Tranquilidad, vamos a explicarlo todo poco a poco. Vamos a explicar por qué siempre vemos la misma cara de la luna. Imagina que esta es la Tierra, mira, achatada por los polos, tal cual, nuestra querida Tierra. Y esta es la luna. La luna tiene aquí una señal para que veas que siempre vemos esta cara. ¿Por qué? Para la luna nosotros somos su sol y ella gira alrededor de la Tierra. Ya sabes que la Tierra a su vez gira alrededor del sol. Como ambas, la Tierra y la Luna, hacen un movimiento también de rotación sobre sí mismas, al final, ¿qué pasa? Que al ir girando vamos viendo siempre la misma cara de la Luna. ¿Ves? ¿Y ahora entiendes mucho mejor por qué siempre vemos la misma cara de la luna? Ahora vamos a explicar por qué se producen las fases lunares. Para eso, recuerda, la Tierra es nuestra naranja, la luna nuestra pelotita de golf y ahora vamos a buscar el sol. Pero para que lo veamos todo bien, necesito que apaguemos las luces. ¡Fuera luces! Cuando la luna está entre el Sol y la Tierra, se produce la fase de luna nueva, es decir, nosotros no vemos nada, parece que no existe luna. ¿Por qué? Porque el Sol se proyecta en la cara oculta de la luna y no podemos ver la otra. 7 días después, la luna la vemos de esta forma. ¿Ves? La mitad de la luna se ve y la otra mitad no. Es la luna creciente y fíjate bien, ¿cómo podemos saber si es creciente o menguante? Muy fácil, la luna es un poco mentirosa, así que si ves que la luna tiene forma de D, en lugar de decreciente, es todo lo contrario, creciente. 7 días después aproximadamente de la luna creciente, vemos la luna más bonita para muchas personas, la luna llena. ¿Por qué la vemos así? Porque refleja toda la luz del sol en la superficie que vemos, que recuerda es siempre la misma cara. Ha pasado una semana aproximadamente desde que vimos la luna llena y ahora vemos la luna de esta forma, con forma de C. Recuerda que la luna es mentirosa. Cuando tiene forma de C no es creciente, es menguante. Este sería el cuarto menguante. ¿A que el mundo de la luna es realmente fascinante? ¿Entiendes mejor por qué se producen las fases lunares? ¿Por qué siempre vemos la misma cara de la luna?
Bueno, espero que te haya gustado la explicación. Ya sabes que puedes dejar tu mensaje a través de este canal o a través de las redes sociales. Y nos vemos aquí muy pronto, ¿eh? ¡Hasta la próxima!